Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. Esta tarde, en este encuentro, esta charla sobre genética, derechos humanos y sociedad, que va a estar a cargo del doctor Víctor Penchazade, a quien agradecemos su presencia por estar con nosotros hoy. Antes de darle el pie para ya comenzar con su exposición, comentarles, a modo de presentación, que el doctor Penchazade es médico pediatra especializado en genética humana, bioética y salud pública. Entre 1976 y 2006 vivió y trabajó en el exterior. Fue profesor en la Universidad Central de Venezuela, en las escuelas de medicina Mount Sinai y Albert Einstein de Nueva York y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Presidió la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO. Dicta clases magistrales y cursos de posgrado. Ahí destacamos que es director del posgrado de especialización en genética, derechos humanos y sociedad de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y también destacamos que formó parte del grupo de investigadores que logró llegar a lo que se conocería más tarde como índice de abuelidad, un procedimiento científico que permite determinar la filiación de un niño en ausencia de sus padres mediante el análisis de material genético de sus abuelos y abuelas. Así que bueno, después de esta breve presentación en la que quisimos sintetizar, Víctor, tu recorrido. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros hoy. También agradecemos a las personas que se han conectado. Y bueno, te escuchamos muy atentamente. Bueno, gracias, Milo. Quiero agradecer en tu nombre al Instituto de Estudios Judiciales por la invitación, porque siempre se considera que, digamos, que los que invitan no son agradecidos, se agradece al invitado. Pero la verdad yo agradezco mucho la invitación porque una de mis, digamos, de mis maneras de haber ejercido y seguir ejerciendo esta actividad es la de difundir mis conceptos, lo que yo creo que está bien y está mal en la genética y la medicina y la sociedad, en fin. Así que muchísimas gracias. Y gracias a todos los asistentes, a todos les y las asistentes. Y voy a empezar, así que si me ponen la primera diapositiva. Ahí está cargando, ahí está. Buenísimo, acá está lo que hemos dicho sobre mí y sobre el instituto. La siguiente, por favor. Un momentito, ya lo paso, que está medio lento. Un segundito. Sí. Bueno, vamos a hablar de temas que probablemente ustedes con los que no tengan mucho contacto, que es un tema específico de la ciencia biológica, biomédica, que es la genética, y en su vinculación, sus encuentros, sus desencuentros con la sociedad y con los derechos humanos. Así que vamos a transitar por algunos temas que estoy relativamente acostumbrado a hablar de estos temas a gente lega o de profesiones que no tienen que ver con la biología o la medicina, así que espero que esto sea, que no sea muy complicado de comprender. La primera parte es una cuestión histórica que la voy diciendo para no esperar en silencio la llegada de la próxima lámina. Es histórica porque tiene que ver con el pasado de la genética. La genética es una ciencia relativamente novel. Fue difícil ponerle una fecha, pero hubo un monje sajón, muy conocido, de apellido Mendel, y este individuo en su convento se la pasaba haciendo experimentaciones con plantas. Y de ahí surgieron, y que son válidas todavía, las leyes de Mendel, las leyes
la herencia. Y esto estamos hablando del segundo tercio del siglo XIX. Pero lo curioso, que no es tan curioso cuando uno ve lo que ocurre con muchos descubrimientos científicos, es que habían quedado olvidadas. Nadie reparó en eso, probablemente porque no había sido publicado en donde podía llegar a mayor audiencia, y fueron redescubiertas estas leyes de la herencia en 1900, o sea, como 30 años después. Y entonces un poco eso marca el comienzo de la genética moderna, en la cual todavía no se conocían los genes como tales, pero Mendel hablaba de unidades de herencia, una cosa así. Entonces, a lo que iba es a que durante los primeros comienzos de esta ciencia estuvo hegemonizada por una tendencia eugenésica. O sea, en realidad la genética empezó llamándose eugenesia por los británicos, después pasó a los norteamericanos, y con una perspectiva, por cierto, muy reduccionista, muy elitista, propia de las élites dominantes de esa época, y básicamente lo que planteaba la eugenesia era que no cualquiera tenía el derecho a la reproducción, de que había que estimular la reproducción de la gente, digamos, con características deseables, y reducirla, reprimirla a los que podían transmitir, o que tenían y que podían transmitir caracteres indeseables. Esto lo pongo entre comillas porque, por supuesto, la definición de lo deseable y lo indeseable sigue siendo muy controvertida en todo el mundo para cualquier característica, pero en el mundo, digamos, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, era claramente una élite dominante, aristocrática en Inglaterra, republicana en Estados Unidos, que entre varias otras cosas, que las que menciono en la diapositiva cuando aparezca, no sé si hay algún problema con las diapositivas, no sé, bueno, no importa. Entonces, planteo de que la genética fue vista como, bueno, ahora desde el presente, la vemos como habiendo contribuido a la vulneración de múltiples derechos humanos, obviamente, como ser el derecho a la reproducción, porque ustedes están vinculados al sistema judicial. Bueno, sabrán que en Estados Unidos, en esa época, estoy hablando de los comienzos de la década del 20, el Poder Judicial era el encargado de determinar quién debía esterilizarse. Bueno, se esterilizaron cerca de 30.000 personas, todas con alguna causa, que si eran alcohólicos, que si eran adictos, que si eran epilépticos, por ejemplo, si tenían trastornos mentales, etc. Bueno, eso hoy en día obviamente no sería tolerado, pero en aquel momento estaba totalmente naturalizado. Mucho antes de eso, ustedes saben, la esclavitud fue posible por una serie de cuestiones económicas, pero además porque les permitió al cristianismo, que fue el que conquistó América, en sus diversas variaciones, les permitió algo que era insólito, que era llegar a decir de que los africanos en realidad no eran seres humanos completos. Y es más, hubo quien propuso de que los consideraran una subespecie de la especie del Homo sapiens. Eso, si bien no se le puede atribuir a la genética, sí es atribuible a, digamos,
la aversión al otro, a los otros, diferentes de uno, pero que sí servían de mano de obra, ¿cierto? Y de ser esclavos, de mano de obra esclava. Hay montones de relatos históricos y pruebas de que Europa con la esclavitud digamos, se llenó de oro, literalmente hablando. Quisiera preguntar, a ver si Camilo y Fernando saben qué es lo que está pasando con la presentación. Estamos en la tercera filmina, Víctor, ¿la estás viendo? No, yo no veo nada. Voy a dejar de compartirlo un momentito y lo vuelvo a cargar, ¿sí? Si los asistentes la están viendo. Sí, ustedes la Ahí ven. confirman que sí. Bien, lo saco un momentito y vuelvo a cargar. A ver si con eso lo ves. Veamos qué es lo que... Bueno, entonces, ya que la genética tiene una historia oscura, decimos, una especie de eufemismo, de haber vulnerado múltiples derechos humanos. Entre ellos, como mencioné acá, era el de la reproducción, también derechos como el de la educación, porque no se le permitía la educación a los que se consideraban con características no deseables, etcétera, etcétera. Esto cambió con el devenir de las décadas, de los tiempos, empeoró drásticamente durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis fueron probablemente uno de los exégetas de lo que ellos llamaban la limpieza étnica, acá estamos. Vamos a ver. ¿Me puede pasar la siguiente? Sí, un momentito, ya la paso. Así, a mí me sirve más de machete que otra cosa, pero me viene bien para estar seguro que no me olvido de algunas cosas. Bueno, como les decía, el tema del holocausto, de los genocidios, el holocausto no fue el único genocidio que ocurrió en épocas modernas, en el siglo XX, hubo muchos genocidios por motivos políticos, raciales. En nuestro continente sobresalen Guatemala como país indígena, principalmente, y con una guerra civil terrible que rayó en el genocidio de los pueblos originarios, otro tanto en El Salvador, con una guerra civil muy cruenta, en la cual, que comenzó en realidad con un genocidio de campesinos. En fin, lo cierto es que con este pasado tan tenebroso, uno dice, bueno, ¿cómo se arregla una disciplina científica con ese pasado? Pasado del cual nadie, por supuesto, pidió disculpas. Bueno, hubo juicios, conocemos los juicios de Nuremberg, las varias, creo que fueron como 20 o 30 condenas a muerte que hubieron, etcétera, a perpetradores de atrocidades, pero en el transcurso de la guerra quedó medio como sumergido esto, no el holocausto en sí mismo, pero el hecho de una serie de violaciones a derechos humanos biomédicas, experimentos sin permiso y sumamente cruentos, con personas que estaban en los campos de concentración, etc. Sin embargo, nosotros sabemos que la especie humana es una sola, primero, no hay subespecies.
que hay una gran variabilidad genética entre las personas, pero que no llegan al 1 por 1000, si uno lo cuantifica analizando el ADN, por ejemplo. Y también sabemos que no hay características humanas que no tengan ambos componentes, por llamarlo de alguna manera, tanto genéticos como medioambientales. Cualquier rasgo humano que a ustedes se les pueda ocurrir pensar, y se ponen a estudiarlo, van a ver que aún por ejemplo, las enfermedades genéticas, y sobre todo aquellas que están debidas a mutaciones en genes específicos, por eso se las llama monogénicas, y que uno siempre pensaba de que, bueno, si el gen está alterado, tenés la enfermedad y punto. Ese punto hay que sacarlo, porque puede ser que estés alterado, pero la variación de la alteración depende en gran medida de factores medioambientales. Hubo un genetista muy conocido que cuando le preguntaron sobre, por ejemplo, si la inteligencia, qué proporción se debía a los genes y qué proporción al medio ambiente, este hombre contestó 100% de genético y 100% ambiental. ¿Por qué es así? Porque hay otra característica de la genética humana, es que uno no puede particionar los componentes genéticos y ambientales de ninguna característica. Y no se puede porque por lo imbricado que está. Porque además, cuando uno se refiere a medio ambiente, se refiere a medio ambiente en su máxima expresión, en su amplitud completa, tanto físico, biológico, psicológico, social, económico. Todo eso influye en los genes. Y además, eso está actualmente comprobado experimentalmente, y hay datos en seres humanos también, tanto que se ha acuñado un nuevo término en genética que es la epigenética, que es la posibilidad del medio ambiente de influir en el hecho de que los genes se activen y se inactiven, o se inactiven. Porque otra característica de la genética es que es decir, nosotros, los seres humanos, tenemos en cada una de nuestros trillón de células, no sé cuántos son, tenemos los mismos genes en todas las células, de cualquier tejido, de cualquier órgano. Sin embargo, los genes que están activos en el cerebro son diferentes de los que están activos en el corazón, en el hígado, etcétera, etcétera. Y eso es la activación y la inactivación es producto de factores ambientales. Son mecanismos químicos que hay, que hacen que el ADN se inactive y que se vuelva a activar, o sea que es un proceso reversible. Bien, vamos a... Voy a hacer una... ¿A ustedes se les tapó algo? Estamos viendo la tercer filmina. Vamos bien. ¿Vos lo ves como No. nosotros? Yo me puse mi presentación propia porque no, en mi pantalla no apareció nada. Bien, lo seguimos entonces. Estamos en la tercer filmina, así vamos viendo lo mismo. Bien, está bien, no, yo lo que quiero saber es si lo que yo acabo de hacer en mi laptop, que es ponerme mi presentación, afecta en algo lo que ustedes están... Para nada, para nada. Ah, bueno, está. Entonces está perfecto. Bueno, yo quería terminar esta parte diciendo que la mayoría de las vulneraciones a los derechos humanos que mencioné y que han ocurrido en nombre de la genética estuvieron basados en conceptos pseudocientíficos que llamamos de reduccionismo genético y de determinismo genético. Esas palabras son mala palabra en ciencia y sobre todo en genética. Pero que lamentablemente en su época fueron apoyadas por los científicos más encumbrados de cada uno de los países, de Estados Unidos para esterilizar personas, en la Alemania nazi por los genetistas nazis, etc. ¿Me podés leer el título de esa tercer filmina?
Dice, En el pasado, en nombre de la genética se cometieron grandes violaciones a los derechos humanos. Parte 2. Está bien. si querés podemos ir coordinando con el número de Firmino. Claro, Vamos, claro. si Bueno, estoy en la cuarta, yo voy a la cuarta. vamos a la 5. Bien, estamos. Para contarles por qué a mí, el reduccionismo y el determinismo genético los califico como distorsiones de la genética. A veces soy más severo y digo distorsiones interesadas de la genética, porque siempre alguien se beneficia de esta cosa. El reduccionismo genético es que la principal explicación de la salud, la conducta, los fenómenos sociales y los estilos de vida están en los genes. Y las comillas significan que son citas de algún personaje que las escribió o que las dijo, de la genética. O que los fenómenos humanos pueden ser reducidos al efecto de los genes. El determinismo genético yo lo llamo ideología también, porque hay mucho de ideológico en esto, que los rasgos influenciados por genes son características fijas y poco modificables por cambios en el medio ambiente físico, biológico y social. De hecho, no hay ninguna característica humana que no sea influenciable por el medio ambiente, por un lado. Pero por otro lado, o sea que ya de por sí es una pseudociencia, un conocimiento pseudocientífico, sino que además tenía un propósito que lo tuvo en el primer cuarto de siglo en Estados Unidos y más allá, para justificar la falta de presupuesto educativo en los barrios afroamericanos. Porque decían igual, esta gente es gastar, diríamos acá, pólvora en chimango, porque no, por más que se los eduque, pues no van a salir de su pobreza intelectual. La siguiente. Pasamos a la número 6. Todas las características humaas están influidas por múltiples factores genéticos y ambientales, en interacción permanente y cambiante. Eso es la verdad, digamos. Hay determinantes sociales y económicos, hay determinantes emocionales y ambientales, y por supuesto los genes, que están en permanente interacción con el medio ambiente a lo largo de toda la vida. Otra falacia a la que quiero digamos, desactivar o destruir es que no existen genes buenos y malos. El genoma es tan bueno o malo como el medio ambiente en el que está inmerso, porque, vuelvo a decir, es prácticamente una unidad. No existen genes que actúen sin el concurso del medio ambiente. La siguiente. Ahora, hoy en día, el reduccionismo genético sigue existiendo, pero está recurre mucho a eufemismos y no se anima a llamar las cosas por su nombre, que es directamente llamarlas por su nombre sería decir lo que generalmente nadie se atreve a decir en público, de que las razas existen y que hay razas superiores y razas inferiores. Bueno, pero esto es una derivación del reduccionismo genético. También la exageración de las explicaciones genéticas de la salud y la conducta. La ultra simplificación y distorsión por los medios de comunicación masiva de los hallazgos científicos. Las promesas de curaciones rápidas de las enfermedades por medio de la alta tecnología genética. La distorsión de prioridades en enfoque de prevención, tratamiento e investigación. Y todo esto, si existe todavía, es porque hay gente que se beneficia. Mejor dicho, sectores sociales, sobre todo lo que llamamos el complejo médico-industrial financiero, que está encabezado por la industria farmacéutica, y no hace falta traer el ejemplo de las vacunas para darse cuenta de quiénes son los que se benefician con el reduccionismo genético. La siguiente. El genoma humano contiene 3.000 millones de unidades, que se llaman nucleótidos. Acá viene un
un ABC de genética simplemente para lo que viene después más adelante. 20-25.000 genes con gran diversidad de secuencias de ADN entre personas sanas o normales. Sano y normal lo pongo entre comillas porque yo desafiaría a cualquiera que esté en la audiencia o cualquier filósofo que quiera, o médico que quiera terciar en el asunto. Es imposible definir salud y es imposible definir normalidad. Salud es imposible definirla porque es más un proceso que algo estanco en el tiempo. Y lo de normal es porque habría que ver a quién nos animamos a denominar como no normales. Y quiénes son los que tienen derecho a llamarse normales. En fin, no me quiero meter por ese camino, pero lo que sí es cierto es que en toda la especie humana hay mucha diversidad de genes. Están los genes mayores, que pueden causar enfermedades genéticas que las llamamos monogénicas, como dije al principio, si albergan mutaciones, como la hemofilia, la enfermedad de Gaucher, la anemia falciforme, la fenilcetonuria, la fibrosis quística y miles más. En general, la mayoría de ustedes por ahí nunca escuchó hablar de alguna de estas enfermedades, simplemente porque son raras. Lo cierto es que las mutaciones que existen en nuestros genes, y todos nosotros somos portadores de mutaciones, pueden ocurrir de nuevo, o sea, no, en forma no heredada de nuestros progenitores o haber sido heredadas por los progenitores. Las mutaciones han sido la materia prima de la evolución. Sin mutaciones no pudo haber existido evolución de las especies, de todas las especies. Volviendo a la especie humana, lo importante es que una vez que uno tiene una mutación, por supuesto, al igual que los genes sin mutaciones, pueden ser transmitidos a la descendencia. La siguiente. También es cierto que, aparte de las enfermedades monogénicas, existen una serie de enfermedades que llamamos comunes, que pueden estar asociadas a un aumento o disminución de susceptibilidad entre las distintas personas. Y que eso, y en eso intervienen también los genes, al igual que los factores ambientales, enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos mentales, etc. Asociación, sin embargo, no significa necesariamente causalidad. Lo digo porque los métodos por los cuales uno encuentra asociación entre factores genéticos y determinadas enfermedades, las comunes, no necesariamente permiten hablar de causalidad. Además, el que esa predisposición o susceptibilidad inscrita en los genes, digamos, se exprese, depende más del medio ambiente con el que interactúa el genoma que de las variaciones en los genes. La siguiente. Ahora bien, rápidamente, entiendo que acá no debe haber nadie versado en medicina y menos en genética. ¿Cuáles son las aplicaciones de la genética a la salud? Lo principal ha sido siempre, históricamente, los diagnósticos. Se progresó muchísimo en diagnósticos y menos en tratamientos, lamentablemente. Por eso por cuestiones de la tecnología. Esto es lo que acabo de mencionar en el diapositiva anterior. Es importante decir que en la mayoría de las enfermedades con alguna influencia genética, y en realidad son todas, ya dije que no hay rasgo humano que no deba algo a los genes, y eso incluye a las enfermedades. Sin embargo, los genes, para este grupo de enfermedades comunes, de las que mencioné algunas pocas, los genes desempeñan un papel muy pequeño en comparación con los factores ambientales. Y los ejemplos que tenía acá son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos mentales y muchos más. La siguiente. Existe lo que llamamos la determinación social de la salud, que ha sido acuñada de esa manera, en realidad más, hablando de determinantes sociales de la salud por la Organización Mundial de la Salud,
que depende mucho más de la exposición a determinada, que dice, perdón, que el proceso salud-enfermedad-atención depende mucho más de la exposición a determinantes sociales y ambientales que a las características del fenómeno. Estos determinantes, ¿qué son? Son básicamente las circunstancias en que transcurre la vida de las personas: alimentación, vivienda, trabajo, educación, clase social, constitución familiar, factores psicoafectivos y muchos otros. Y todos estos determinantes son los que explican las desigualdades de salud existentes en el mundo, tanto a nivel individual como poblacional. Esas desigualdades no se deben a los genes, así es. Ahora, además de, bueno, como parte del diagnóstico, mejor dicho, entrando en otra área de aplicaciones de la genética, que son la prevención y el tratamiento de enfermedades genéticas, pero empezando de vuelta con el diagnóstico, porque hay un par de diagnósticos que por el hecho de la época en que transcurren, una es la época embrionaria, cuando todavía el embrión no está implantado en el útero, es decir, ocurre lo que llamamos diagnóstico genético preimplantacional, y que por cierto requiere la fertilización in vitro para poder tener un embrión en un tubo de ensayo y hacer diagnóstico genético. También, una vez que comienza la vida fetal, en el embarazo, se pueden hacer diagnósticos genéticos que se llaman prenatales. La pesquisa prenatal es a todos los que tienen menos de 40 años se les ha hecho. La pesquisa prenatal, la prenatal, discúlpeme, me confundí mirando la diapositiva. La pesquisa prenatal se hace durante el embarazo, y es para detectar trastornos. Es muy parecido, es algo que antecede al diagnóstico prenatal. Nosotros en medicina distinguimos entre algo que es pesquisa y algo que es diagnóstico. Las pesquisas nunca hacen diagnóstico, pero sí identifican factores de riesgo que requieren ya de los diagnósticos para ser comprobados. Y esto puede ser la pesquisa prenatal para en forma no injuriosa, que es simplemente en sangre materna. En sangre materna podemos ver una serie de cuestiones que nos indican el estado de salud genética del feto. Algunas cosas, no todo. La neonatal, la pesquisa neonatal, en cambio, toma a todos los recién nacidos en el país y les hace una docena de pruebas para descartar enfermedades congénitas. No todas genéticas, pero sí congénitas, o sea que están presentes al nacimiento. Y cuyo objetivo principal es el tratamiento precoz. El objetivo principal del diagnóstico genético preimplantacional es la selección de embriones para implantar que no tengan la enfermedad genética que ha puesto en riesgo a la descendencia de esa pareja. El diagnóstico genético prenatal se hace ya en la etapa fetal para detectar enfermedades genéticas en el feto y permitirles que a la pareja o a la mujer embarazada a decidir si continúa o interrumpe la gestación a causa de la enfermedad diagnosticada. Esto antes del año pasado probablemente no se podía decir de forma tan abierta, porque la interrupción del embarazo estaba prohibida. Salvo algunas causales, etcétera, no voy a meter en eso. Muchas veces hay un error de mucha gente que piensa que los trastornos genéticos no tienen tratamiento. Eso es falso. No es falacia, porque cada vez hay más tratamientos, los cuales no voy a entrar, con hormonas, tratamientos quirúrgicos,
enzimáticos, metabólicos, etc. Y ahora lo que ha aparecido es lo que se llama terapia génica. Terapia génica es tratar de modificar el gen que está mutado en el paciente y transformarlo en un gen funcionante. Cuando uno dice mutado, es que básicamente, en la mayoría de los casos, es que ese gen no funciona y por eso el paciente tiene la enfermedad que sea. La terapia génica todavía está en ciernes, sobre todo a nivel experimental y demás. Y lo último que apareció es la edición genética. Se llamaba edición genética en células somáticas, es decir, las células del cuerpo, del organismo. También se puede usar como método de terapia génica. Por eso está todavía más en veremos. La siguiente. Ahora, me quiero meter acá en algo que por ahí tiene ya algo que ver con las profesiones de ustedes, que es la posibilidad de que la conducta humana tenga explicaciones genéticas. Hay algunos genetistas iluminados, digo yo acá, entre comillas, y que son funcionales a intereses económicos, o al poder político, o a los medios de comunicación hegemónicos, están generando un imaginario social mistificado en el que se pretende reducir la complejidad de la conducta humana al efecto de genes. Bueno, y esto es una falacia. Como todo rasgo humano, insisto, existe siempre un componente genético y siempre un componente ambiental, que no se pueden separar entre sí. Con eso creo que me explico, y que entonces los que enfaticen el que la conducta se debe a los genes, tienen intereses particulares que hacen que les interese esa postura. Entre las falacias que llevan a pensar que la conducta tiene explicaciones genéticas es que se conocen variaciones genéticas que están asociadas a determinados fenotipos, o sea, características clínicas, pero en general las publicaciones se basan en hallazgos interpretados fuera de contexto. Las explicaciones genéticas reduccionistas y deterministas de la conducta humana son particularmente peligrosas para los derechos humanos, en principio porque son mayormente falacias y además porque llevan a la discriminación, a la estigmatización y a la medicalización. El siguiente. A ver, entonces, entrando en los derechos humanos que se entrecruzan con las aplicaciones de la genética. El derecho a la salud, por de pronto, el derecho a la salud, que todos los seres humanos tenemos derecho, valga la redundancia, es algo que si lo restringimos, en una época todo lo que era enfermedades preexistentes no estaban cubiertas por los seguros de salud, por las medicinas prepagas. Hoy en día eso ya no es así, acá en el país por lo menos, pero una cosa es la letra en grande y la letra chica. Es cierto que hay una ley que prohíbe aplicar las cotizaciones de medicina prepaga si uno tiene enfermedad preexistente o no. Que se cumpla o no, no puedo decir. Bueno, pero el derecho a la salud puede ser afectado si nosotros nos aferramos a que los genes son los que gobiernan. El derecho a no ser discriminado por enfermedades raras, caras o preexistentes. Entonces, ¿a qué precio salió la última medicación en Estados Unidos, que por cierto es para una enfermedad genética? $1 millón por tratamiento. Derecho a no ser discriminado o estigmatizado por características genéticas o por el origen étnico. Que la conducta del ser humano que el ser humano y su conducta no sean reducidos al efecto de sus genes.
el derecho a la autonomía reproductiva. La autonomía reproductiva es tanto, positiva como negativa. Uno puede desear tener descendencia, uno puede no desearlo. Eso es, o el caso de gestaciones, poder interrumpir o continuar una gestación, etc. Eso es un derecho. Y que el acentuar lo genético puede llevar por pendiente resbaladiza, como decimos en bioética, a, por ejemplo, prohibirle la reproducción a personas que tienen una enfermedad genética. Eso ya lo hicieron los nazis en su momento, en la Alemania nazi. Y en forma velada ocurre también en otros países. Hay algo que por parte de los médicos, que es el autoritarismo o el paternalismo médico, que es decirle a los pacientes lo que tienen que hacer. Bueno, hay muchos médicos que lo piensan, de que una persona que tiene una enfermedad hereditaria no tiene derecho a pasársela a sus hijos, por ejemplo. Obviamente es una autonomía reproductiva muy peculiar esa. El derecho a la privacidad es fundamental en todos los datos genéticos. Y ahora que estamos en la era de la megadata, de la big data, de las bases de datos, de los biobancos, etcétera, donde se juntan datos genéticos personales de personas, de pacientes, hay que tener muchísimo cuidado y es uno de los controles bioéticos más importantes que se debe tener. Un capítulo sobre genética forense, porque ya entro al tema de los nietos robados y su identificación. La genética forense es sinónima de identificación genética humana. Es la genética para la identificación genética, de las técnicas para la identificación genética. Por ejemplo, identificación de lazos de parentesco, identificación de crímenes. Obviamente en criminología es archiconocido, que lo primero que se hace en una escena de crimen es buscar huellas de ADN. ¿Para qué? Para poder compararlas con el ADN de posibles sospechosos, investigación de crímenes. Bases de datos de delincuentes también, en todo el mundo las hay, en la Argentina también, con motivos de seguridad. Si sirve o no para la prevención del delito es otro tema, en el que no voy a meter. Y también la identificación genética en casos de violaciones del derecho a la identidad. ¿Cómo se puede violar el derecho a la identidad? Pregúntenle a los militares que nos gobernaron durante el terrorismo de Estado. Ellos no creían en el derecho a la identidad y por eso hicieron lo que hicieron, que ahora vamos a hablar. La siguiente. Bueno, primero, ¿cuál es el concepto de identificación genética? Uno siempre se da cuenta que la manera de identificar a alguien es siempre comparando. Yo con una muestra de ADN no hago nada. Si no sé de quién es o no tengo indicios que me puedan llevar a saber de quién es. Por ejemplo, en una escena de crimen, hallar saliva o semen o lo que fuera de alguien que cometió el crimen, pero que también fue descuidado y dejó ropa de la cual se puede extraer ADN. Entonces ahí ya hay una comparación. El índice de parentesco ya nos centra un poco en el análisis estadístico de marcadores de ADN seleccionados a tal fin, en lo que llamamos perfiles genéticos, en una muestra o persona de identidad desconocida, viva o muerta, pero la comparamos con muestras de referencia, que generalmente suelen ser parientes consanguíneos de la persona,
aún si fuera desaparecida, como tenemos el caso acá en la Argentina, que hay, bueno, hay 30.000 desaparecidos, pero se han encontrado restos esqueléticos de cerca de 2.000 personas enterradas en forma clandestina. Ahí no figuran, por supuesto, los que fueron lanzados en aviones, salvo los que llegaron a las costas y pudieron ser analizados. Y llegamos finalmente al índice de abuelidad, que no es más ni menos que lo que llamamos probabilidad de inclusión, o sea, la probabilidad de que alguien, en este caso un set de abuelos posibles, por un lado, y un niño bajo sospecha de ser hijo desaparecido, se arroje esa comparación de ADNs, nos lleve a la conclusión de que son parientes. Eso, en el caso de que se comparen con abuelos, bueno, es el índice de la abuelidad. También existe el índice de paternidad, o el índice de cualquier relación de parentesco que uno esté estudiando. En aquella época, estoy remontando hace 40 años, en el año 82, no había muchas posibilidades de hacer otra cosa que las pruebas de paternidad. Cuando se trató del tema de los nietos robados en la Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo, enseguida lo que batallaron para conocer, para demandar, para exigir, sobre todo los científicos, es cómo es que no se pudiera identificar a un niño analizando a los abuelos. Eso no puede ser. Me dijeron a mí en persona, Chicha Mariani y Estela Carlotto, cuando me reuní con ellas en el año 82 en Nueva York. Bueno, esto ya es historia reciente, lamentablemente, 30.000 desaparecidos. No sé cuánto se sabe también sobre mujeres embarazadas al momento de su desaparición, y que por supuesto no tenemos una cifra exacta. Hay muchas mujeres que por ahí ni siquiera sabían que estaban embarazadas, pero lo estaban al momento de su desaparición, o sus familiares no lo sabían. Y lo que sí sabemos, lamentablemente, es el destino que sufrieron estas mujeres que fueron asesinadas luego de sus partos, que tuvieron lugar en los centros clandestinos de detención, en hospitales militares. Y los bebés apropiados por personas vinculadas a la dictadura. Objetivo, despojar a los disidentes de su descendencia. Ellos estaban convencidos de que los subversivos educan a sus hijos para la subversión, y seguían a la doctrina de un psiquiatra, yo digo que es un psiquiatra, fue un psiquiatra psicópata, que planteaba lo siguiente. Este individuo planteaba lo que está en blanco acá, y él cita, porque está puesto en su libro, que el marxismo es una desviación negativa del tipo normal del ser humano. Él sí sabía lo que era normal. Producida por el medio ambiente, la inmoralidad de las costumbres, su lenguaje indica qué es lo que él entendía por moralidad e inmoralidad, y las ideologías que corroen. Era la época que ideología era una mala palabra, era sinónimo de izquierda, de comunista, de lo que fuera. Estamos hablando de la década de los 30, 40. Entonces él planteaba que era necesario sumergir estos niños en una atmósfera sobresaturada de inmoralidad para prevenir su contagio. Hablaba de contagio y evitar así la degeneración de la raza. Claro, es fácil juzgar la ignorancia y la psicopatía de este individuo 50, 60 años después, o más, 70 años después. Pero se lo pintan, pero lamentablemente este fue el personaje de confianza de Franco para recuperar esos niños a través de la asistencia social que estaba a cargo de la hermana de Franco.
Una de las maneras de recuperar a esos niños era fusilando a sus madres en prisión, y cuando los niños ya tenían, porque la costumbre ya en esa época era que la madre estaba presa junto con su hijo, pero que a los 4 años le retiraban el hijo y esa mujer era fusilada. Bueno, estos niños se estiman en decenas de miles. Son todas estimaciones porque nunca nadie ha podido estudiarlas como fuera. Pero lo que sí, muestro esto para dejar en claro que nuestros militares no inventaron nada, simplemente siguieron las enseñanzas de este individuo, que hablaba además de algo que es un oxímoron y que es la eugenesia social. No hablaba de eugenesia social. Lo que él hacía, que era separar a las madres, a los hijos de las madres, etcétera, etcétera, era eugenesia social. El índice de abuelidad, como ustedes probablemente sepan, fue diseñado, estudiado, inventado prácticamente por un grupo de genetistas en Estados Unidos, en los cuales tuve el honor de participar, en un grupo cuya dirección visible era la genetista norteamericana Mary Claire King, para calcular en niños sospechados de haber sido apropiados la probabilidad de inclusión de abuelidad, es decir, cotejando los marcadores genéticos de los presuntos abuelos. Acá me faltó algo con los marcadores genéticos del niño bajo la persona, porque hoy en día todos estos niños ya son adultos, hace rato. O sea, se compara el ADN del caso problema, que es el niño o persona de identidad desconocida, con los marcadores, ya no más de los abuelos que piensan que pueden ser abuelos, sino la cosa evolucionó y desde el año 87, ahora lo voy a mencionar, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos y entonces las muestras de cualquier niño que se sospeche de ser apropiado, a partir del año 87 se compararon y se siguen comparando con la base de datos de cerca de unos 2.000 muestras que tiene el banco en custodia. Y así es como se han estado identificando hasta el caso 130. Déjenme que vuelva un poquito atrás, discúlpame, porque vamos por el... Bueno, cuando los niños eran todavía niños, obviamente intervenía siempre la justicia, con querellas por parte de los posibles familiares, sobre todo abuelas, que eran las más activas en esto. Y era el juez el que determinaba si se debía hacer pruebas genéticas o no. No había discusión, lo decidía el juez. En la próxima, que creo que es el 22, cuando los niños apropiados se hicieron adultos, ya las cosas cambiaron, porque ya a partir de los 18 años, así como pueden empezar a conducir vehículos, también, por supuesto, votan, bueno, desde antes, ¿no? Ahora ya desde los 16. A los 18 años podían decidir si se avenían o no, si aceptaban o no las pruebas genéticas con propósito de identificación. En general, siempre en base a sospechas. De hecho, ya en la mayoría de edad, muchos de los jóvenes que fueron identificados lo fueron porque dudaban de su identidad y recurrieron a la Comisión Nacional de Identidad, Abuela de Plaza de Mayo, al Banco Nacional de Datos Genéticos para ser testeados.
Por supuesto, que creo que no está en una diapositiva, pero el Banco Nacional de Datos Genéticos ya lleva más de 20.000 muestras analizadas desde que se creó y cumplió 35 años el mes pasado. 20.000. ¿Y yo cuánto dije que habían sido identificados como nietos de abuelas de Plaza de Mayo? 130. Bueno, es para analizar y discutir, traer sociólogos, filósofos, genetistas, etcétera, políticos, a ver por qué tanta gente en la Argentina duda de su identidad. Bueno, en fin, es otro tema. Pero el banco cumple la función principal de hacer análisis en personas nacidas durante el terrorismo de Estado. Lo que pasa es que muchos de ellos, llegados a la mayoría de edad y con dudas sobre su identidad por variadísimos motivos, han recurrido a hacerse las pruebas. Disculpenme, porque me pasé algo importante. No sé dónde quedó, pero no sé, estará en alguna otra diapositiva, porque esta quizá no es la versión final que les pasé. No, quería decirles que cuando los niños apropiados se hicieron adultos, ya se podían oponer, ¿cierto? En aras de la privacidad, en aras de no querer incriminar a los que ellos pensaban que eran sus progenitores reales, etcétera, etcétera. Entonces hubo una época de mucha confusión a nivel jurídica y legal si las pruebas genéticas debían ser voluntarias o compulsivas. Ya dije que en niños lo decidía el juez y punto. En adultos lo decidía el adulto. Y había quienes decidían por uno y decidían por la otra. Por avenirse a los análisis o rechazar el análisis. Fíjense ustedes que esto no es una cuestión baladí, porque hay dos derechos que son fundamentales para derechos humanos fundamentales y que son además pilares de la bioética. Una es el derecho a la verdad y la otra es el derecho propiamente a la identidad. También los derechos de la familia biológica, etc. Todo esto generó conflictos que llevaron a la Corte Suprema. La Corte Suprema, como ustedes bien saben, ha ido cambiando con los tiempos, pero en la época, cuando se abolieron las leyes del nunca más y de obediencia de vida, perdón, no del nunca más, del punto final, qué bárbaro, del punto final y de obediencia de vida, cuando se abolieron, más o menos simultáneamente, eso lo abolió el Ejecutivo o el Congreso o en forma mancomunada, pero que fue en el 2006, 2007, y que la Corte Suprema en ese momento sacó una jurisprudencia en la que consideraban que era una obligación del Estado, en casos de delito de lesa humanidad, como ustedes saben, la desaparición y la supresión de identidad son delitos de lesa humanidad. El Estado tiene la obligación, no es que lo pueda hacer o no si quiere, obligación. Y esa obligación proviene de las leyes internacionales de derechos humanos a las cuales Argentina está suscrito y forma parte de la Constitución. Investigar esas violaciones a los derechos humanos, castigar a los culpables y reparar a las víctimas de la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
También tiene la obligación de proteger y preservar el derecho a la vida y la integridad personal de las víctimas a través de disposiciones legales y su implementación para la prevención, supresión y castigo de su incumplimiento. También que las víctimas y sus familiares deben tener derecho de participar y ser escuchados tanto en el esclarecimiento de los hechos como en la sanción a los responsables y también de la búsqueda de reparación. Siguiente. La siguiente, la identidad personal no es solo genética. Digo el título porque puede ser que haya alguna diferencia entre lo que yo estoy mirando acá y lo que... nunca se supo qué es lo que ocurrió con las filminas que habían estado cargadas. Estamos al día, hace un ratito venimos bien. ¿En qué? Entonces puedo pasar a mirar la filmina. No, Estamos en la identidad personal, no es solo genética, como decías. A ver. Estamos viendo esa. Y vos me pusiste a mí como habilitado para... Las estamos pasando nosotros, porque sí, no sé qué es lo que viene pasando, pero venimos al día, venimos atentos. Ya pronto estoy terminando. Pero quiero insistir no insistir porque no lo dije hasta ahora, pero que la identidad, cuando hablamos de identidad personal, no estamos necesariamente hablando de identidad genética. La identidad genética es la identidad de los genes. La identidad personal es la identidad de la persona, que somos mucho más que los genes. Y acá pongo que la conformación de la identidad personal es un proceso complejo desde el momento del nacimiento prácticamente hasta desde la muerte, en el que intervienen no solo factores genéticos, sino también influencias medioambientales, como la crianza, los afectos, la alimentación, la constitución familiar, la historia personal y grupal, la cultura, el lenguaje, la educación, la clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, en interacción permanente a lo largo de la vida, es lo que nos da nuestra identidad. Nosotros no nacemos con la identidad personal. Nosotros nacemos, sí, con la identidad genética. Pero la identidad personal se va formando en el tiempo, merced a todos estos efectos que estoy montando, ambientales que estoy mencionando. Por supuesto, la identidad del bebé de pocos meses, principalmente como dato ambiental, es el cariño y el afecto de la familia, la alimentación, el amamantamiento, etcétera, etcétera. Y después la vida se le va complicando a los bebés. Pasan a ser adolescentes y Dios me libre. Y así de seguido. Entonces, la cantidad de factores que intervienen en la conformación de la identidad personal son muchos. No solo que son muchos, sino que yo pongo acá que son más importantes que los genéticos en la conformación de la identidad personal. Yo, con un ADN en la mano, no podría, sería utópico y reduccionista ponerme a decir, bueno, el portador de este ADN va a tener tales o cuales características, o tiene tales o cuales características basados solamente yo haciendo un ejercicio supremo de reduccionismo y determinismo, decir cuáles son sus características. En cambio, yo creo que hay bastantes cosas que uno pueda decir de variaciones sobre la influencia que tienen las variaciones extremas de medio ambiente, entre clases sociales, por ejemplo, entre extrema pobreza y extrema riqueza, entre buena alimentación y mala alimentación, etcétera, en cuanto al futuro de esa persona. La siguiente, concluyendo.
Yo siempre digo que la genética no es ni buena ni mala, depende para qué se usa, depende principalmente del objetivo, pero lo que sí, la genética, como cualquier otra tecnociencia, requieren análisis éticos, requieren valoración ética antes de ponerse a opinar sobre si es algo bueno o malo. ¿Quién las crea, esas tecnologías? ¿Quiénes las financian? ¿Quiénes se apropian de ellas? Si no, pregúntenle a la Pfizer, que se apropió de la tecnología con dinero primariamente del Estado. ¿Con qué objetivos se utilizan? ¿Se utilizan para el bien, para el mal? Para el bien, por ejemplo, restitución de identidad, derecho a la salud, equidad, o para el mal, como ser medicalización, discriminación, etc. También un balance, un análisis y un balance sobre los beneficios y perjuicios que tiene el uso de una tecnología determinada. Ustedes probablemente me pregunten por qué no digo, bueno, ¿qué pasó con esos 130 personas que fueron identificadas? ¿Están contentas, no están contentas? ¿Hubieran preferido seguir como estaban antes, etcétera? Bueno, déjenme que les cuente que principalmente, y a pesar de algunos no haberse negado inicialmente a venirse a ser analizados, prácticamente no quedó nadie sin ser analizado, por lo que no mencioné también que planteó me van a disculpar que se me desordenó un poco la presentación, la Suprema Corte de la Nación, cuando hizo su jurisprudencia, allá por el año 2007, 2007, también dijo que si bien la privacidad es un valor ético, hay valores éticos que tienen una jerarquía mucho mayor que el de la privacidad. Y entre ellos ponía, eso sí lo mencioné, al derecho a la identidad, por ejemplo. Entonces, la Corte Suprema permitió y permite hasta ahora el análisis de ADN en forma no intrusiva, que es a través de medios, ¿cómo se llama? Que no son directos, métodos indirectos, análisis de cepillo de dientes, de peines, de saliva, lo que fuera. Eso se está haciendo. Eso se está haciendo, es legal. Y se ha hecho. Pero lo que sí les puedo decir es que en gran medida, la inmensa mayoría de estos 130 han recibido no es su cambio de identidad, porque muchos de ellos te dicen, yo tenía identidad desde antes de que me hicieran los análisis. Eso lo han dicho muchos de ellos. Claro, ahí está la confusión entre identidad personal e identidad genética. Por supuesto, todo el mundo nace con su identidad genética. Ellos tenían la identidad genética, pero la identidad personal la fueron y la están procesando a lo largo de sus vidas. Bueno, acá lo que yo pongo es qué enfoques debiera tener la genética para sentirse aliada de la defensa de los derechos humanos. En primer lugar, tener una visión biopsicosocial amplia, no reduccionista, tratar de desacralizar al ADN como molécula todopoderosa que puede determinar todo en la vida, y no, el ADN no determina todo en la vida. Lo único que determina el ADN, por cierto, es la identidad genética, los genes con los que yo nací.
y que provienen de mis padres y de mis abuelos. La otra cosa que es importante, pero esto ya es general, que las políticas de salud no pueden basarse solamente en que existe una tecnología. Apareció tal tecnología, vamos a convertirla directamente en una intervención médica. No hay intervención médica, dicho sea de paso, que esté exenta de riesgos. Eso hay que tenerlo muy en claro. A ver la siguiente. Yo creo que acá se terminó la serie. Acá nosotros estamos viendo la segunda filmina sobre los enfoques que debiera tener una genética aliada a la defensa de la salud y los derechos humanos, en Sí, donde dice definición de temas prioritarios de investigación y aplicaciones de las nuevas tecnologías por consenso ciudadano. exacto. Bueno, hagamos una cosa. Sí, porque la mía en realidad se terminó. Yo, en honor al tiempo transcurrido y el hecho de que prácticamente lo que yo tenía para decir fue dicho, abriría un compás para preguntas y comentarios. Bien, mientras tanto lo que sí estamos viendo es la pantalla en la que vos mostrás tu libro, Ah, Genética y Derechos Humanos, Encuentros y Desencuentros. Así gracias. que bueno, a quien le interese acceder, ahí tiene la tapa del libro, que Tapa, es Editorial Paidós, ¿no? Sí, publicado por Paidós. Paidós, sí. Bien. Gracias. Yo no lo... No, por favor. Sí, veía que estaba ahí al final, Se pero me como no quedó. estamos viendo lo mismo, está bien, Exacto, sí. está bien. No lo iba a Lo mostrar, que, pecar lo de... que nos preguntan, Víctor, es si esta presentación que estuvimos compartiendo y viendo, se las podemos compartir a la gente. Absolutamente. Sí. Perfecto, sí, porque Gracias. imagino que es un material que está bueno para tenerlo. Sí. No sé si hay alguna pregunta, si la claridad de Víctor en su materia ha sido suficiente para quienes nos acompañan hoy, esta tarde. Por lo menos en el chat no han aparecido aportes, pero bueno, sí el pedido del material, ¿no? Que siempre es valioso. Sí, por supuesto. Sí. No, Eh, acá no hay ¿cómo se llama? Eh, de- patentamiento de la, ¿cómo es? No, es compartible, es absolutamente, para sí. compartir. Está bien, está Y bien. a Se ustedes, agradece, se eh, agradece. Camilo, por supuesto, lo pueden difundir como quieran, no tiene Buenísimo. copyright, no tiene copyright. Bueno, Víctor, llegando al final, yo sé que a las 5 de la tarde vos tenías Sí, otro compromiso, así que la sí, idea no es retenerte en contra de eso. Creo que ha sido muy interesante y muy clara tu exposición. Te agradecemos, bueno, en nombre del Instituto, del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, tu predisposición y tu exposición en esta tarde. Seguramente nos encontremos en alguna otra oportunidad para seguro, seguir con esta temática. perfecto. Bueno, Acá tengo, perdona una pregunta, un comentario en el chat. Gabriel Serafini, no sé si, la voy a leer, pero bueno, no sé si querés tomar el micrófono. Lo que comenta Gabriel, voy a leerlo. Dice, la edición y la terapia genética aumentó en estos años con el método CRISPR y eso trajo un resurgimiento de la ideología pseudocientífica que usted menciona. es más complicado que eso. ¿A mí me escuchan si yo hablo? Sí, 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 sí.
No, es más complejo que eso. El CRISPR es una tecnología, evidentemente, que va a dar mucho que hablar, ya lo está hablando. Hay mucho temor a que sea demasiado poderosa en manos no muy adecuadas. No sé si ustedes saben que hubo un científico chino que hace 3 años hizo algo que es pecaminoso desde el punto de vista de la ética, y fue hacer un, un cambio en unos embriones, prácticamente sin decirle a los progenitores, en fin, toda una serie a este individuo, por supuesto, los chinos que no se la van con, con eh, se la dan muy, muy duro, lo pusieron preso. Estuvo preso 3 años. En fin, yo vuelvo a decir lo que planteé anteriormente. El CRISPR es simplemente una técnica, una tecnología. Es la posibilidad de que uno pueda modificar el ADN en determinados casos. Entonces, si es algo que debe ser condenable o no, depende, vuelvo a decir, lo que yo planteé al comienzo. A ver, ¿para qué se quiere cambiar el ADN? ¿En quiénes? ¿Por qué? Obviamente, si hay una enfermedad genética en la cual hay un gen que está, que está alterado, y por eso hay una persona que, que sufre por ello y tiene una enfermedad genética. Esa enfermedad genética, en teoría, por el CRISPR, que no es otra cosa que modificar el gen por el cual esa persona está afectada, bueno, se puede dejar de estar afectada, o sea, se cura. Eso es la teoría. Quiero decir, porque todavía es totalmente, ¿cómo se llama? Experimental todavía. Pero es una posibilidad, y para evitar eh, lo que no es adecuado hacer para, para, eh, para que no sea algo alterable, es lo que yo decía hace un rato, que tiene que ser con, en forma del devenir, de la bioética. O sea, tiene que ser algo que no sea en forma sin la decirlo de lo que acabamos de decir. No sé si Gabriel, no sé si querés. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé si me escucha. Perfecto, gracias. No, la pregunta venía porque justo estaba viendo un tema de la tecnología CRISPR ayer, y hay resurgimiento de movimientos en Europa de biohacker que le dicen,
y me llamó la atención los lemas de mejorar la genética humana, como ya rozaría el nazismo, digamos. Tenemos derecho a mejorarnos genéticamente y así evolucionar, y el problema es que esta tecnología se vende de manera masiva en Europa y en Estados Unidos también, y cae en manos de gente que no es especializada, y estar jugando con la genética humana me parece un poquito peligroso, digamos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y que sea... hay muchos, ¿cómo es? No es algo que digamos, que no o sea, que están, bueno, no, en este momento, no sé, que yo vengo de otro, otra, ¿cómo se dice? Y entonces ya no puedo, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acabamos de decir. ¿Quién es? Gabriel. Gabriel, sí. Bueno, yo voy a dejar en este momento de estar en el candelero, y hago mucho de haber estado con todos ustedes en este... Muchas gracias a vos, Víctor, por estar con nosotros esta tarde. También agradecemos a quienes se presentaron a escucharte. Como ahí pusimos en el chat, queda ahí subido para que puedan descargarse el PowerPoint, la presentación que acompañó las palabras de Víctor. Así que nuevamente gracias a todos, a todas, especialmente a vos, Víctor, por tu exposición, y nos volveremos a encontrar seguramente pronto. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, Adiós. buenas tardes. Adiós.